Hola chichis, espero que os encontréis genial y que os esté tratando muy bien este clima astral, que desde luego tiene luces y sombras como muy contrastadas, ¿no? Vamos a hablar de esta luna nueva que vamos a tener precisamente en el primer grado de Piscis, esa noche del domingo al lunes. Se tratará de una luna nueva en el 20 de febrero, en ese primer grado de Piscis, que sucede nada más que pues un día después de que comience precisamente esta temporada Piscis, ¿no? Lo que quiere decir que el Sol acaba de entrar en este nuevo signo y inmediatamente después la Luna se incorpora también, se unen en ese primer grado y siembran, como siempre hacen los novilunios, una semilla a un nuevo comienzo. En este caso, al ser un comienzo pisciano, se tratará también de un comienzo bastante relacionado con lo emocional, pero más allá de las emociones personales que cada una pueda estar barajando y demás, también se tratará de sembrar algo así como un proceso con el que podamos responder ante emociones colectivas o formas de sentir colectivamente ciertos asuntos. Y esto de alguna manera también nos podría sensibilizar bastante con cuestiones que van más allá de nuestro interés personal y que puedan tener algún ápice solidario, algún ápice altruista. Es decir, serán momentos en que vamos a tener ganas de hacer algo por ese mundo que está más allá de nuestra vida personal, ¿no? Serán días en que vamos a necesitar de alguna forma contribuir de algún modo a ese mundo que está ahí fuera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con que ya nos estamos encontrando en una etapa bastante conclusiva de todo un periodo que venimos transitando desde hace años, porque si os fijáis en la carta de este momento, tenemos a Plutón ya en el grado 29 de Capricornio, en el último grado de Capri, mientras que tenemos a Saturno en el grado 28 de Acuario, ¿no? Casi al final de Acuario. También tenemos igualmente a Venus, que no hay que olvidar que es el planeta que rige al nodo norte todavía. El nodo norte está en Tauro, ¿no? Venus rige ese nodo norte y Venus se encuentra también en el grado 29 de Piscis, también al final de un signo, ¿no? Entonces observamos que tenemos a Plutón al final de Capri, Saturno al final de Acuario, Venus al final de Piscis y todos ellos son planetas importantísimos en este momento. Entonces tenemos algo así como un periodo conclusivo para realmente hacer balance y comprender todo un progreso que hicimos ya anteriormente para llegar hasta acá, en cada uno de esos signos sociales y transpersonales, ¿no? Digamos que esa tríada de signos, Capricornio, Acuario y Piscis, tienen que ver con el universo de lo social, con ese rol que nosotras desempeñamos más allá de lo que es la esfera de lo personal, que tiene que ver con nuestra manera de adaptarnos de alguna forma a ese mundo social, a ese sistema que nos circunda, ¿no? Y con planetas llegando al final de esos signos, de esa zona como más social del zodiaco, en realidad de lo que estamos hablando es de que estamos entrando ya en un periodo de finales, de cierres, donde hacemos un balance de todo lo que hemos venido trabajando este tiempo que viene de atrás, para de alguna manera comenzar algo nuevo, ¿no? Entonces aquí también tomamos contacto con una nota como muy pisciana, que siempre tiene este último signo del zodiaco, y es que Piscis, al ser el último signo de todos, tiene este punto también de dejarnos prever o anticipar de una forma sensible, de una forma intuitiva, toda una serie de cosas que esperamos encontrar al otro lado del horizonte, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, nos encontramos a las puertas, ¿no? de alguna situación y estamos a punto de hacer esa llamada, a punto de girar el picaporte para atravesar el vano de la puerta, ¿no? O estamos a punto de encontrarnos con alguien. Es como ese momento que antecede, ¿no? Ese momento donde tenemos la intuición, la sensación, tenemos como esa desregulación un poco emocional que a veces sucede, ¿no? Antes de esos momentos en que vamos a encontrarnos ya con algo que habíamos estado esperando, que habíamos estado anhelando, ¿no? Entonces, esta luna nueva en Piscis tiene que ver un poco con esta sensación de encontrarnos a las puertas de algo más, pero todavía integrando, significando, encajando lo que viene de atrás, ¿no? Digamos que Piscis es siempre como el último signo mutable de
todos, el signo que mejor nos permite mimetizarnos o adaptarnos para transformar una cosa en otra, ¿no? Para, por ejemplo, tomar un proceso que había estado bien claro con anterioridad y metamorfosearlo de alguna forma para que dé paso a algo distinto, ¿no? Piscis es, digamos, es el lugar donde van a desembocar todos los ríos. Es una zona donde podemos hacer síntesis, pero también donde podemos terminar fusionando todo lo que parecía opuesto, o todo lo que parecía distinto, o todo lo que parecía definido, ¿no? Para dejar que pierda sus formas y para redescubrirlo de otra manera. Entonces, Piscis es una zona donde no solamente van a desembocar los procesos para disolverse de una forma definitiva, sino también es una zona donde se gestan nuevos procesos. Entonces, Piscis es un signo bastante misterioso, bastante mágico, muy inspirador por esto mismo, ¿no? De que nos conecta con esa misteriosa forma en que el ser humano también puede transmutar aspectos de la vida o de la experiencia, ¿no? Es muy interesante esto porque Piscis es donde los finales y los comienzos se desdibujan hasta el punto de que no sabemos más qué es un final o qué es un principio, sino simplemente observamos las mutaciones de la vida en un constante devenir, donde nos encontramos en plena fluctuación, en pleno proceso, siempre, ¿no? Entonces es muy curioso esta luna nueva dándose justamente ahora que nos encontramos entre dos etapas bien diferenciadas, ¿no? Con todos esos planetas al final de los signos en que se encuentran, claramente nos encontramos al final de una historia, al final de una narración, ¿no? Y ya en marzo, cuando estos planetas empiecen a cambiar de signo, empiecen a avanzar, empezaremos un poco a desarrollar esas nuevas narrativas o esas nuevas historias que están llegando, ¿no? Entonces, siempre decimos que 2023 es un año de transición y esta luna nueva diría yo que es uno de esos puntos de inflexión en los que realmente percibimos la vida como tal, ¿no? Como algo que está en pleno cambio. Además, hay que recordar también que en este momento tenemos a todos los planetas directos y esto de alguna forma también genera esta sensación de aceleración de la vida, en donde quien más que menos estamos todas encauzando con una gran fuerza o con una gran potencia alguna cosa, ¿no? Es como si después de mucho tiempo de indecisión, en diciembre y enero particularmente, ahora en febrero hubiéramos empezado a tomar un poco la batuta, pero también sin forzar demasiado las cosas a que sean de una determinada manera, ¿no? Sino sobre todo con esta energización para, por ejemplo, depurar un poco el espacio, hacer un nuevo espacio, algo nuevo que se presiente, como que está llegando, ¿no? Es como si dijéramos un momento en el que tenemos la decisión de cortar con un montón de cosas que sabemos que no van a poder acompañarnos mucho tiempo más, para poder lanzarnos a algo nuevo que intuimos importante, ¿no? Este tema de hacer espacio, de hacer limpieza, creo que es un tema que encaja totalmente con esta luna nueva también, porque ya de por sí las lunas nuevas son esos momentos del mes en que hay una especie de apagón de la conciencia y donde tendemos a conectar mucho más con la sensibilidad, con las emociones, con la intuición. Es un momento introspectivo, un momento de interiorización para detectar también cuáles son nuestras necesidades, a dónde nos inclinan. Y además dándose en Piscis, que es un signo tan sensible, tan intuitivo, ¿no? Yo creo que es un momento también para soltar un poco ese afán de control o ese afán de productividad o ese afán de dar una continuidad constante a lo que nos hubiéramos propuesto, ¿no? Es un momento para desbordar un poquito los límites, digamos, y permitirnos también explorar un poco más allá, a dónde podría llevarnos la sensibilidad si siguiéramos a ese conejo blanco, ¿no? Hasta ese país de las maravillas, o si siguiéramos a ese caminito dorado también, a ver dónde nos lleva, ¿no? Es como un momento también para permitirnos imaginar o fantasear otras posibilidades que a lo mejor aún no son, pero que también podrían ser toda una promesa de cara al futuro, ¿no? Entonces es un momento para amistarnos, digamos, con el silencio o con el vacío, para tratar de abrir ese espacio que nos permita conectar con otro tipo de sueños u otro tipo de anhelos, ¿no? Es un momento para renovar de alguna forma cómo conectamos con nuestro interior y para eso, por ejemplo, meditar o
nadar, ir a pasear junto a la playa, pues serían cosas que encajarían mucho con una luna nueva en Piscis, ¿no? En cualquier caso, todas esas actividades que nos permitan como desconectar de ese mundanal ruido de lo cotidiano para tocar lo sublime con la yema de los dedos un poco, que es lo que sugiere siempre Piscis, ¿no? Todas esas actividades podrían ayudar mucho ahora mismo a descubrir algún significado o alguna motivación interna que nos esté llevando a reconocer alguna necesidad que hasta este momento hubiera quedado desatendida, ¿no? En particular también la música, el canto, el cine, ver series, la fantasía, los libros de ficción, todo aquello que pueda encender la imaginación será posiblemente como un bálsamo ahora mismo a nivel de emociones. Es decir, este es un momento también para permitirnos ir al refugio, para permitirnos regresar al refugio, ¿no? Y dedicarnos a aquello que resulte reparador, porque hay una sensación de que se está gestando con esta luna nueva en Piscis algo más que estará llegando pronto. Entonces, ahora es posible que tengamos la necesidad como de sanear en todo lo posible esa realidad en la que ya nos encontramos, ¿no? También en este sentido de hacer espacio o hacer limpieza. Si os gustan los rituales lunares, sería un momento súper bonito, ¿no? Para sahumar el espacio, por ejemplo, en fin, pedir un deseo, ¿no? Podría ser muy interesante si eso es algo que soláis disfrutar, o para meditar, apuntar e interpretar los sueños, este tipo de cosas, ¿no? Hacer una lectura de tarot, es decir, ahí depende de lo que a cada una le interese, pero desde luego ese clima brujil, mágico, ritual, etcétera, con una luna nueva en Piscis y además de esta envergadura, ¿no? Es muy interesante, porque también esos planetas que están llegando al final de esos signos nos están dando toda una perspectiva de algo que ya viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a la vez están como anticipando un cambio. Entonces, yo creo que es un momento muy visionario para tratar de conectar con esa parte mágica, irracional, sensible, inspirada de la vida, ¿no? Igual que también la creatividad. Si sois artistas, aprovechad el momento para permitiros imaginar más allá de lo que soláis trabajar, permitiros leer a otras poetas distintas, ver otros cuadros, escuchar otra música, escuchar a lo mejor conceptos en otros idiomas, ¿no? Es decir, podría ser un momento para también ir al encuentro de esa nueva inspiración que nos acompañará en ese nuevo viaje que estemos comenzando ahora. Ya sabéis que todas las lunas nuevas son un comienzo de viaje, son una semilla, ¿no? Y en particular esta luna nueva en Piscis es también muy favorable para todo este tipo de cosas como el intercambio cultural, los viajes, los idiomas, todo esto pues serán cosas que estamos absorbiendo como una esponja, ¿no? También para detectar, por ejemplo, incluso en qué situaciones vinculares o afectivas tendemos a tendemos a desdibujar nuestros límites saludables. También puede ser un momento súper interesante para descubrir cómo entendemos la romantización o cómo entendemos el amor o el afecto y demás, porque claro, al fin y al cabo tenemos todavía a Venus en conjunción con Neptuno, que es el regente de esta luna nueva, ¿no? Y esto también genera pues una bomba de amor o de fantasía o de idealismo romántico que en general puede ir orientado hacia alguna persona hacia la que alberguemos un enamoramiento casi sublime, ¿no? O casi idealizado, o un enamoramiento platónico, que sería algo que encajaría mucho con esta combinación planetaria, ¿no? Pero también podría ser un enamoramiento extrapolado que orientemos hacia alguna actividad que nos gusta particularmente, ¿no? Por ejemplo, pues si yo estoy, no sé, enamorada de determinada canción, de repente la estoy escuchando en bucle todo el tiempo, o si descubro pues que hay determinadas cosas que yo saboreo, que despiertan mis sentidos, ¿no? De repente puede que yo esté con eso también como muy activo en este momento, ¿no? A mí me ha pasado, es decir, yo por ejemplo llevaba mucho tiempo, pues que me había gustado siempre muchísimo el té, que es como una pasión súper constante. Ya llevaba un tiempo que no me interesaba nada el té y ahora de repente lo estoy redescubriendo, ¿no? Y ahora soy pues la pesada de las hierbas del té que va siempre con el termo al parque, etcétera, ¿no? Es como que encontramos
algo así como una nueva fuente de acompañamiento que es placentera, que es disfrutona, que está ahí para nosotras, ¿no? Y que es inspiradora o que es capaz por sí misma de generar esos instantes mágicos o esos instantes en que podemos conectar con nosotras mismas. Eh, es decir, Venus y Neptuno unidos que tienen una importancia en esta luna nueva, ¿no? Porque digamos que están en el mismo signo donde se encuentran la luna y el sol en este momento, y además Neptuno es el regente de esta lunación, ¿no? Venus está aquí dulcificando totalmente a esta luna nueva, que en general creo que se va a sentir bastante positiva, ¿no? Entonces, claro, esta conjunción de Venus y Neptuno, en realidad de lo que está hablando es de esto, ¿no? De crear esos instantes que abran una puerta a algo más, a algo que se sienta mágico o inspirador o reparador y que se sienta como un acompañamiento positivo y hermoso en la vida. Podría ser un momento, por ejemplo, para encontrar nuevos lazos de compañerismo también con otras personas, o también podría ser un momento en el que incluso mucha gente sienta como que pierde la cabeza o pierde la razón en favor de algo que es increíblemente amable o increíblemente hermoso. Es un momento de éxtasis casi a nivel estético, al menos en ciertos momentos, ¿no? Es como uno de esos periodos raros de la vida en donde tal vez estamos haciendo cualquier cosa en un sitio cualquiera y de repente salta una canción y es nuestra canción a partir de este momento, ¿no? Se convierte en nuestra canción favorita y en nuestra banda sonora. Es un poco un clima en este sentido, ¿no? De eso que yo encuentro ahora que me inspira, que me toca la fibra sensible, que me abre algo sublime o algo mágico o algo que toca esa parte de creencias, esa parte de sostén, de nutrición interna, ¿no? Algo de eso que viene ahora podría quedarse en el largo plazo, ¿no? Que podría ser como un descubrimiento vitalicio ya de una fuente de placer o de una fuente de disfrute. Entonces es bonito, ¿no? Porque es algo que en general puede mantenernos también con esta sensación gozosa, relajada, de que hay algo que se siente muy bueno en este momento y que es difícil de explicar también. Es difícil de explicar por qué reaccionamos emocionalmente de esta manera ante estímulos que, cuando lo pensamos desde un punto de vista racional, no son tampoco algo del otro mundo, pero sin embargo está ahí esa sensación de yo no sé por qué, pero en este momento esta canción me ha hecho un clic y de repente a partir de ahí es como que siento las cosas distinto, ¿no? Es como un éxtasis, como os decía, ¿no? Que puede ser pues de contemplación estética, puede ser algo más relacional con otras personas, puede ser pues algún impulso creativo o puede ser una forma de sentirnos con nuestro propio cuerpo, puede ser una exploración de la voz o del canto, de la música, es decir, ahí depende muchísimo de lo que cada una sienta o de lo que a cada una le resuene en la fibra sensible, ¿no? Pero este es un momento para encontrar algo así como universos subjetivos que son increíblemente ricos o que nos sostienen también de una forma imprevista, ¿no? Es un momento muy bello en general con este Venus en conjunción a Neptuno. Claro, por otro lado, también estas combinaciones sugieren que es un momento en el que tendemos a ser bastante autocomplacientes. Entonces, también creo que va a ser un momento clave para todo lo que tenga que ver con excesos y en particular con adicciones, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un amor platónico que está intoxicándome, que está debilitándome, que está todo el tiempo haciéndome sentir como que la realidad de carne y hueso, la realidad palpable es demasiado modesta o es demasiado pequeña en relación a ese ideal que a mí me gustaría vivir, ¿no? Es decir, también esa parte de romantización o de autocomplacencia que puede representar esa conjunción de Venus y Neptuno podría estar generando una dificultad para aceptar la realidad de las circunstancias, creando vías de escape que finalmente sean debilitantes o incluso perjudiciales. Entonces, por ejemplo, si habíamos tenido algún tipo de escapismo o dinámica evasiva, o si nos habíamos protegido de una situación indirectamente haciendo la vista gorda o idealizando las cosas para no tener que asumir sus realidades,
todo eso de alguna forma podría saltar blandamente, pero podría saltar en este momento. Y cuando digo blandamente, quiere decir que no se trata tampoco de un momento revelador en un sentido uraniano necesariamente, ¿no? De que de repente viene el rayo de Zeus y ¡plap! De repente lo ves todo claro, sino que es un momento de revelaciones más bien blandas en el sentido de que vamos como generando una acumulación de sensaciones, un desgaste paulatino, suave. Es como las revelaciones neptunianas son muy diferentes de las uranianas, ¿no? Las revelaciones neptunianas, digamos, son como si dejamos el grifo abierto y pasan horas, pasan días, pasan meses y finalmente toda la habitación está con el agua hasta arriba, hasta el techo, ¿no? Y nosotras estamos ahí sumergidas que ni nos habíamos dado cuenta, pero de repente llega un momento en que cuando no podemos respirar nos damos cuenta, ¿no? De que ese grifo había estado abierto todo este tiempo lo habíamos estado escuchando, todo este tiempo habíamos estado sintiendo esa agua tocándonos los pies, ¿no? Pero sin embargo habíamos seguido con nuestra vida como si nada, porque habíamos como normalizado que eso estuviera ahí. Y luego, sin embargo, con esa gran inundación, pues sí que nos damos cuenta, ¿no? De que no podemos seguir así, de que la presión del agua está siendo excesiva. Y cuando abrimos una puerta o una ventana para dejar que esa agua salga, sale de golpe, sale como una catarata, ¿no? Es un poco esto lo que está pasando con este clima astral, ¿no? Y, por ejemplo, en un sentido de adicciones, ¿no? Pues, por ejemplo, temas como el atiborrarnos de comida, fumar, beber en exceso, pasar un montón de horas con el móvil, pasar un montón de horas en Netflix, ¿no? Dormir irregular, de repente no duermo nada, de repente duermo 14 horas, ¿no? Este tipo de cosas que en general no son infrecuentes para nada, sino que son vías de escape que más o menos encontramos también como una salida al estrés o a la enajenación generalizada que podemos tener hoy en día con este estilo de vida, ¿no? Cada una tiene su vía de escape y en cierto modo tener una vía de escape es algo que encaja mucho con el mundo en que vivimos, ¿no? Por cómo hemos articulado en nuestra gestión del tiempo, nuestra gestión de prioridades y todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que ahora va a ser un momento en el que muchas personas podrían sentir ese poder personal para zanjar esa vía de escape o por lo menos para reconvertirla en algo más, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo siempre había tenido una adicción que me había servido como una vía de escape, ahora podría sustituirla por otra que sea más inofensiva o que sea a lo mejor más creativa o más constructiva, ¿no? En vez de hacer no sé qué como siempre había hecho, pues voy a darme igualmente algo que se sienta como una recompensa o que active esa zona de mi cerebro del merecimiento y la recompensa, pero que no sea dañino, ¿no? Yo creo que eso puede ser también bastante interesante en este momento, ¿no? Preguntarnos qué activa ahora mismo en nuestro interior ese mecanismo de recompensa, qué es lo que, si queremos decirlo así, nos lleva a generar hormonas de la felicidad, ¿no? Y de qué manera podríamos encontrar otras vías de generar ese bienestar o de premiarnos o de darnos eso bueno que merecemos, pero de una forma que sea positiva en el largo plazo, de una forma que no sea dañina, ¿no? Digamos. Creo que esto tiene que ver también con que, claro, Venus está haciendo un sextil exacto a Plutón. Es un sextil que ha sido, pues, exacto también días anteriores a esta luna nueva y que ha durado todo este fin de semana previo al novilunio. Y es un sextil que precisamente habla de transformar nuestra idea de merecimiento o de placer o de disfrute para tratar de regenerarla o revitalizarla, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado que esta semana he cambiado los muebles totalmente del lugar donde trabajo y eso ha cambiado bastante también mi forma de sentirme en el trabajo, ¿no? Em, Plutón en Capri puede ser tal cual esto, ¿no? Cambio de sitio los muebles y de repente es otro espacio, es otro tipo de responsabilidad, es otro tipo de tarea lo que yo percibo, ¿no? Em,
Venus en sextil a Plutón tiene que ver con esto, ¿no? De esa posibilidad de cambiar cosas que siempre habían estado como muy establecidas, que ya habían sido muy normalizadas, con la intención de experimentarlas como algo más novedoso o algo diferente, ¿no? Que nos permita precisamente disfrutar de otra manera las cosas, ¿no? Es como si estuviéramos actualizando de algún modo cómo disfrutamos las cosas. Y esto implica también tener esa capacidad para cortar con cosas que no disfrutamos o cosas que nos cansan o que nos agotan, ¿no? Para abrir ese espacio. Yo creo que esa es una clave importante de esta luna nueva, ¿no? ¿Cómo voy a abrir ese espacio? ¿Cómo voy a abrir ese silencio, ese vacío en donde yo pueda encontrar otras claves diferentes a las que ya había estado utilizando, ¿no? Porque claro, lo que sucede si nos quedamos siempre igual es que nos estancamos, ¿no? Y nos desmotivamos. Si, por ejemplo, a mí me gusta siempre disfrutar de una cosa, pero la intento disfrutar todos los días, posiblemente acabe saturada y ya no sea una fuente de disfrute para nada, ¿no? Pero sin embargo, si vivo eso, pero dándole una forma un poco distinta cada tanto tiempo, pues puedo mantener, digamos, esa motivación o ese disfrute genuino, ¿no? Alto. Entonces, esto es interesante también. Y también en este mismo sentido, vemos que la luna nueva, el sol y la luna, el único aspecto que están haciendo dentro de este clima astral es un sextil al nodo norte. Esto es importante, tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Esta luna nueva genera precisamente la oportunidad, un sextil es un tipo de aspecto que habla de oportunidades, ¿no? Genera la oportunidad de introducir en nuestro cajón de herramientas ante la vida una nueva forma de disfrute o una nueva forma de poner en valor lo que nos circunda. También desde este espacio de solidaridad o de altruismo podría haber también ganas de volver a poner en valor ciertas cosas, ¿no? Os pongo un ejemplo que es muy sencillo, que seguramente cada una pues habrá tenido su experiencia también, ¿no? Yo he estado mucho con las plantas últimamente y llevaba un tiempo en que me costaba mucho encontrar plantas que se adaptaran al clima de donde estoy, ¿no? Entonces, digamos que me costó bastante. También en parte porque yo estaba como intentando insistir en introducir ciertas plantas que a lo mejor no eran tanto para ese clima, ¿no? Entonces, claro, eso me llevó después a pensar estos últimos días, ¿no? De por qué insistir tanto en poner algo que no cuaja, ¿no? Cuando, sin embargo, hay plantas endémicas o autóctonas que encajan perfectamente con ese clima que hay ahí, ¿no? Y que son perfectamente también interesantes esas plantas. Entonces, claro, eso me llevó a pensar, digamos, desde otro lugar, este tema de cómo yo valoro este placer que es para mí, por ejemplo, ponerme con las plantas, que es un tema tan taurino, ¿no? Por otro lado, y cómo a veces intentamos forzar ciertas ideas preconcebidas que tenemos de las cosas que disfrutamos y cómo eso precisamente puede hacer que las cosas no fluyan, ¿no? Cuando, sin embargo, abrirnos a conocer cosas nuevas, que también es un tema propio del nodo norte, puede introducir algún rasgo importante que nos ayude también a darle un poco la vuelta a eso que estamos intentando hacer que avance, ¿no? El nodo norte representa habitualmente esta sensación también de yo necesito solventar esto, necesito que esto vaya para adelante, pero no es algo que fluya por sí mismo de una forma tan natural, es algo que va a requerir de mi parte adaptar una vez más mis formas a eso que es necesario para que eso avance, ¿no? Entonces, claro, con el nodo norte en Tauro es un ejemplo pues que yo encuentro como que encaja muy bien, ¿no? Yo intentando forzar durante meses una serie de plantas en un espacio cuando finalmente lo que necesitaba era abrir ese espectro de variedades, ¿no? Y adaptarlas tal vez más al clima que era, ¿no?
que luego lo dices así, suena sencillo, pero para llegar a esa conclusión hay toda una serie de pruebas y errores. Y eso también es algo muy propio del nodo norte, ¿no? El hecho de yo intento, me doy de bruces hasta que por fin encuentro cuál era la clave que estaba fallando y era la lógica que yo traía de atrás, ¿no? A lo mejor. En cualquier caso, y ejemplos personales aparte, porque también me está quedando muy largo, una vez más el post, ¿no? Este sextil de la Luna al nodo norte está hablando de que este novilunio es una oportunidad para llevar hacia adelante un proceso de crecimiento o de evolución personal que requiere precisamente de abrir un espacio a eso nuevo que se está preparando y asumir también que eso nuevo tal vez no encaja del todo con esos viejos sueños, esas viejas expectativas que hubiéramos podido albergar. Esta es una lunación que anticipa un desarrollo a futuro de las cosas y es también una lunación que puede estar desplazando nuestras expectativas a otro tipo de valores. Es como si estuviéramos planteando otro tipo de cuestiones como esenciales, como si estuviéramos saliendo de aquello que había sido central hasta el momento para mirar desde los márgenes qué podemos hacer para revitalizar alguna cosa o para estabilizarla o para disfrutarla desde otro lugar, ¿no? Y luego, aparte de este tema de que esta lunación está haciendo un sextil al nodo norte, que eso ya es suficientemente potente, ¿no? El nodo norte está regido por Venus, que está en conjunción al regente de esta lunación. Aparte de todo esto, de este sentimiento de que hay algo que está fluyendo y que todavía no sabemos muy bien a dónde nos lleva, pero es algo que está fluyendo y es como si estuviéramos como en una pequeña embarcación encima de un río, dejándonos llevar. Se puede sentir así un poco, ¿no? Además, el río va fuerte, digamos, no es lento, ¿no? Aparte de esto, hay luego toda otra parte del clima astral que tiene una tónica tal vez muy diferente, ¿no? Hasta ahora hemos visto esa parte que es mucho más dada a la ensoñación, la creatividad, el placer, la sensibilidad, el bienestar, el merecimiento, toda esa parte que hemos ido hablando ya está ahí, ¿no? Pero luego hay otra parte en este clima astral que tiene que ver con la urgencia y la precipitación, que es a lo mejor un poco más compleja, porque no termina de encajar del todo con la tónica que tiene lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? En parte esto se explica porque, claro, tenemos en este momento a Saturno llegando al final de Acuario, que está haciendo una especie de síntesis, balance de toda una serie de cuestiones que hemos venido trabajando con anterioridad. Además, días antes de esta luna nueva, el Sol hizo una conjunción a Saturno. Eso también estuvo revelando frustraciones, carencias, limitaciones. Fue como un momento en el que pudimos ver realmente a dónde nos ha llevado todo el esfuerzo que hemos estado desarrollando con este larguísimo tránsito de Saturno por Acuario, que lleva ahí desde finales del 2020 y todo este tiempo nos ha llevado a trabajar muchísimo esa zona Acuario, ¿no? Digamos que Saturno estos días anteriores a esta luna nueva nos ha estado mostrando qué estructura, qué forma, qué base firme hemos estado construyendo en esa zona Acuario, ¿no? Entonces hay una parte de sentimiento de logro ahí y también hay una parte de frustración, ¿no? Habrá cosas que nos hayamos propuesto estos últimos años que sí hemos conseguido, habrá cosas que no. Entonces, digamos que esto tiene esa parte de dureza, de cuando ya las cosas toman una forma concreta y las reconocemos y ya se sienten un poco como que la suerte está echada, ¿no? Entonces, esto se siente también como que nos estamos acercando a un final de etapa en donde ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer en alguna situación. Y esto se siente también conclusivo, ¿no? Por un lado, habrá personas que sientan que ya por fin pueden descansar después de un tiempo de mucho esfuerzo en ciertas líneas, mientras que habrá otras personas que sientan que todavía queda trabajo por delante ahí, pero que se les echa un poco el tiempo encima, ¿no? En cualquier caso, han sido días para entender también nuestra legitimidad o nuestra autoridad para plantear las cosas tal y como lo hacemos
Y en cierto modo, Saturno en Acuario sí que nos está invitando ahora mismo a hacer un trabajo de aceptación muy fuerte de la realidad, ¿no? Entonces, esto ya de por sí es un poco contradictorio, ¿no? Por un lado, este Venus-Neptuno en Piscis están llevándonos a la idealización o a la imaginación de alternativas, de otras posibilidades que intuimos también que podrían tener un potencial y demás, pero que todavía no tienen masa, no tienen cuerpo. Y por otro lado, Saturno en Acuario, en ese final de Acuario, estaría creando esa inquietud por decir, mira, estas son las circunstancias, esta es la realidad, hay que aceptarla y hay que apechugar un poco con lo que hay ahí, ¿no? Claro, luego aparte de esto tenemos también a Mercurio en Acuario que ya está dibujando cuadraturas tanto a los nodos como a Urano. Esta cuadratura de Mercurio a los nodos precisamente creo que es interesante porque Mercurio está ahora mismo eh, trayendo a colación ideas como muy refrescantes, muy veloces, muy ágiles, pero también bastante determinantes. Mercurio está también desde hace ya unos días en sextil a Júpiter. Está haciendo un montón de aspectos que tienen que ver con hilos mentales que se concatenan muy rápido, que van muy acelerados y que van definiendo grandes planes o grandes visiones que incluso pueden agobiarnos un poco porque son grandes ideas de cosas que sentimos que necesitamos hacer, pero que no están ni empezadas. Entonces, es como es decir, os preguntaba también en Twitter el otro día, al respecto de estos aspectos que está haciendo Mercurio, ¿no? Si es excitación lo que estamos sintiendo ahora o es estrés. Es decir, hay algo que excita tanto que está siendo estresante o que puede estar generando ansiedad, ¿no? Es como que tenemos muy grandes ideas o muy grandes propósitos con ese sextil de Mercurio a Júpiter, o grandes planes o grandes ambiciones, grandes visiones, ¿no? Que queremos que se proyecten a futuro, porque además Mercurio en Acuario y en cuadratura a Urano tiene ese punto de impaciencia, ¿no? De yo realmente quiero saber de qué va esta historia, de qué va a ir esta historia, hasta dónde puede llegar, ¿no? Es como cuando tenemos una ocurrencia y todavía parece una ocurrencia totalmente loca, pero decimos, no, yo quiero saber a dónde me lleva esta idea si yo la desarrollo, ¿no? Es como si dijéramos un gran impulso de descubrimiento, de muchísima innovación, muy echado para adelante, muy valiente para precisamente innovar en nuevas ideas, en nuevos conocimientos, nuevas relaciones, ¿no? Es un momento en el que los proyectos sociales están efervescentes o un momento en el que estamos descubriendo alguna cosa que a nivel intelectual es increíblemente estimulante o tiene un tremendo potencial a futuro para nosotras, ¿no? Entonces, digamos que son días en que podemos tener esa sensación de estar viviendo a doble velocidad, especialmente a nivel mental, mientras, sin embargo, las emociones se viven con una tónica muy lenta, muy suave, muy agradable, ¿no? Entonces es un poco contradictorio. Como veis, este clima astral tiene partes como muy diferenciadas. Algo que suele suceder cuando estamos viviendo cosas muy distintas, ¿no? Simultáneamente, es que las personas tendemos a adoptar roles. Es decir, cuando tenemos un clima astral en el que hay dos tendencias tan claras como ahora mismo, las personas tendemos a ubicarnos más de una de esas partes. Entonces vivimos la otra tendencia a través de otras personas. Eso es algo que suele suceder. Entonces yo me pregunto si en vuestras relaciones sociales estáis sintiendo últimamente que a lo mejor yo soy la que está súper relajada, encantada de la vida, que no me hables de responsabilidades, que quiero descansar o que quiero leer mis cosas o explorar algo que yo siento que es bonito y déjame vivir en mi fantasía hermosa, ¿no? Y luego, sin embargo, pues también estaría el rol, ¿no? De decir, bueno,
quiero ponerme manos a la obra, no hay tiempo que perder, porque si hago esto y hablo con fulanita y hablo con menganita y hago este acuerdo y telefoneo a no sé dónde y pido la sesión de tal espacio y lanzo este proyecto y pido tal subvención y tal proyecto y tal otra cosa, ¿no? Es decir, hay como dos roles muy diferenciados, ¿no? Entonces, sería bastante habitual, por ejemplo, que si tengo pareja, pues yo asumo un rol, mi pareja asume el otro, ¿no? Si convivo con una compañera de piso, con una amiga, pues también hay una tendencia a dividir un poco esos roles, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos estar sintiendo ahora mismo también es que hay arritmia en nuestras relaciones sociales, donde unas personas están muy en lo racional, en la velocidad, en pisar fuerte, en progresar, y otras personas están muy en la sensibilidad, la suavidad, el descanso, el relax, ¿no? Entonces, es como si de alguna forma se polarizaran un poco los ritmos con esas personas con las que convivimos, y eso puede generar en cierto modo algunos desencuentros, aunque no necesariamente, ¿no? Pero sí que podría haber este sentimiento como de arritmia un poco en la atmósfera, sobre todo por este tema de Mercurio en cuadratura a Urano, que normalmente es un tipo de aspecto que genera también noticias sorpresivas o respuestas inesperadas, ¿no? Puede generar impaciencia en las relaciones sociales o precisamente esta arritmia en donde de repente tenemos momentos de mucha conexión, luego momentos de mucha desconexión, donde intentamos hacer las cosas diferentes para tratar de dinamizarlas, ¿no? O para tratar de plantearlas de una forma que sea más estimulante, o porque no tenemos tiempo que perder y de repente improvisamos otra solución que funciona, ¿no? Hay muchas posibilidades en que esto pueda expresarse, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, que Marte, que está ya en el grado 15 de Géminis, está haciendo un semisextil a Urano, que también está en el 15, pero en este caso de Tauro, ¿no? El semisextil es un tipo de aspecto secundario, no tan esencial o no tan principal, pero claro, son Marte y Urano, que ya de por sí, Marte y Urano, todo tipo de contactos que tengan siempre van a tener esa cualidad acelerada, ágil, explosiva, incluso torpe a veces, ¿no? O de máxima precisión o a trompicones. Es como si dijéramos un tipo de aspecto, los aspectos Marte-Urano que siempre tienden un poco a los extremos, ¿no? Eh, de repente puedo enhebrar la aguja perfectamente con esa precisión de pulso y demás, y luego acto seguido, no sé, voy a colocar el frutero y se me cae todo por todos lados, ¿no? Es decir, es algo como que nos lleva a tener esos momentos de exquisita precisión y esos momentos casi de brutalidad, sin mucho margen, ¿no? de transición, sino una cosa así como muy pautada, muy extrema a veces, ¿no? Marte-Urano tienen ese carácter explosivo ambos, y también ese carácter independiente, ese carácter de esto es lo que quiero yo, ¿no? Entonces, digamos que un semisextil entre Marte y Urano está generando una urgencia, una tensión, un estrés que no es consciente, pero que está generando precisamente esas ganas a nivel interno o esa motivación interna para plantear cambios. También es un tipo de tensión que, por ejemplo, podríamos asociar con los conejos silvestres, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Que antes de que llueva de una forma torrencial o antes de que haya un terremoto, parece como que esos animalitos se agitan y se ponen nerviosos y empiezan a actuar distinto, ¿no? Con Marte en semisextil a Urano creo que podría haber algo de esto en este momento, de que no es muy evidente, pero quien más, quien menos podríamos sentirnos ahora mismo actuando de esa forma inconsciente o incluso a veces compulsiva, ¿no? Sin saber muy bien por qué, pero con esta sensación un poco de que nos estamos anticipando a algo que es tensionante, no sabemos el qué, pero genera como esa respuesta de huida o esa respuesta de estrés, ¿no? Entonces, claro, es un tipo de aspecto que, por ejemplo,
podríamos encauzar muy bien hacia el ejercicio físico, pero que en general pues también conviene tener en cuenta, ¿no? Que por este tipo de aspecto, en esta lunación también estamos como tratando de digerir emocionalmente esa transición que estamos haciendo hacia algo que no sabemos qué es, pero ya se presiente, ya se huele, ¿no? Ya hay algo a nivel instintivo que tiene que ver con Marte también, ¿no? Marte, por ejemplo, rige el olfato. Ya hay algo a nivel instintivo que se está empezando a presentir en el horizonte como algo que va a ser radicalmente distinto, ¿no? Entonces, claro, esto pues tampoco es por generar inquietud ni mucho menos, pero esto se expresará a diferentes escalas en la vida de cada cual, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante sería también ver en qué casa de nuestra carta astral van a caer estos planetas, ¿no? En particular, la casa de nuestra carta en la que caiga el grado 1 de Piscis será el área de experiencia donde cada una de nosotras va a estar sembrando una semilla de un nuevo proceso de 6 meses, donde estaremos desarrollando una particular sensibilidad hacia algo que se disfruta o que nos inspira o que es bonito, es decir, estaremos recreando de alguna forma nuestro vínculo especial, nuestro vínculo mágico o nuestro vínculo sensible con eso que amamos de esa zona de nuestra carta, ¿no? Es como si dijéramos un momento para empezar un proceso emocional en el que nos estamos enamorando de una forma distinta de esa zona de nuestra carta y de todo lo que pueda implicar, ¿no? Entonces es un momento de mucha apertura emocional también en este sentido, ¿no? Y luego creo que también es interesante observar cuál es la casa de nuestra carta en la que cae ese paso de Piscis a Aries. Habrá personas para las que Piscis y Aries estén pues como muy separados en diferentes casas y demás, pero en general casi todas las personas en este momento tenemos a Venus y a Júpiter transitando en la misma zona de nuestra carta astral, en la misma casa. Entonces, observad también dónde cae en vuestra carta este final de Piscis y ese comienzo de Aries, porque esa casa en donde se dé esa transición va a estar muy dinamizada este próximo mes, va a estar muy favorecida este próximo mes y eso es algo que ya se está empezando a formar y a sentir. Entonces es algo a aprovechar porque también, si recordáis, el año pasado Neptuno se unió a Júpiter en torno a abril del 2022 en esa zona del grado 23-24 de Piscis y ahora se unió Venus con Neptuno en esa zona, ¿no? Y ahora Venus está entre Neptuno y Júpiter y Venus se dispone además a cambiar de signo, a entrar en Aries justo una hora o en cuestión de horas, no recuerdo ahora bien, pero en cuestión de 1 a 3 horas exactas, además Venus cambia, es decir, horas después de esa luna nueva exacta, Venus cambia y entra en Aries, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque también digamos que esta lunación es el preludio a algo bueno que hemos estado gestando mucho tiempo que ya empezará a tomar cuerpo o empezará a activarse, ¿no? Em, entonces, bueno, observad en qué casa de vuestra carta cae ese final de Piscis y ese comienzo de Aries, porque en esa zona es posible que las cosas se pongan bastante dinámicas, pero también digamos que tienden a ponerse bastante favorecidas en este próximo mes y eso es algo que ya está empezando, ¿no? Entonces es algo a aprovechar. De alguna forma, la zona de nuestra carta en la que cae el principio de Piscis y la zona en la que cae el final de Piscis son zonas que ahora mismo van a estar increíblemente vinculadas y van a estar vinculadas para bien. Entonces, también podríamos plantearlo así, ¿no? ¿De qué manera puedo yo tender un puente entre esas dos casas de mi carta para iniciar alguna cosa que haga sentido uniendo lo que representan esas dos casas, ¿no? También, claro, por supuesto, esta lunación en Piscis es un preludio de toda una serie de asuntos
que vamos a estar trabajando por varios años una vez que Saturno entre en Piscis. Ya Saturno va a entrar en Piscis el 7 de marzo y una vez que lo haga ya se va a quedar ahí el resto del año y más allá. Entonces, claro, esta lunación en Piscis es una previa, digamos, una previa emocional, intuitiva, de anticipación, de toda una serie de cosas que seguramente serán importantes una vez que Saturno entre en esa zona también, ¿no? Entonces, esta lunación nos prepara de alguna manera para asumir nuevas tareas o nuevas responsabilidades o nuevas circunstancias, nuevas realidades que vamos a estar barajando bastantes años, ¿no? Entonces, bueno, si tenéis también una abundancia de planetas o cúspides en signos mutables en vuestra carta, los signos mutables sabéis que son Géminis, Piscis, Virgo, Sagitario, ¿no? Si tenéis mucho en estos signos, seguramente esta lunación también sea un anticipo de toda una serie de cosas que seguramente tengan una gran importancia, una gran envergadura en los próximos años, ¿no? Así que bueno, esto sería lo que en principio tendría para comentaros hoy. Ya veis que he estado improvisando un poco más que de costumbre, porque tampoco he estado con tanto tiempo últimamente, estoy cambiando mucho la forma de organizarme y demás, pero también quería deciros que ya la semana que viene voy a publicar uno de los posts más importantes del año, que es el de Saturno en Piscis. Os pregunté por redes sociales también si teníais preguntas sobre este aspecto y demás, pero también os lo comento por aquí. Si tenéis preguntas sobre Saturno en Piscis, sean de la índole que sean, si queréis me las podéis dejar aquí abajo en los comentarios y así yo las tendré en cuenta para la semana que viene dedicarles un tiempo y tratar de responder en todo lo posible a todas esas preguntas que puedan ser de interés para una mayor cantidad de gente, ¿no? Así que bueno, como siempre, gracias por escucharme, chichis. Feliz luna nueva y un abrazo gigante. Hasta luego.